Bueno, Ceci, muchas gracias por estar en Entrevidas TV en casa. No, por favor, a vos por la invitación. Muchísimas gracias. Voy a estar hablando con Cecilia Fanti de su flamante novela que salió hace muy poco. Bueno, de paso le agradezco a la editorial y a Claudia que me mandó el ejemplar a esta hora de la noche. Es tu segundo libro con Rosa Eisenberg. Y bueno, antes de hablar de la novela, quería preguntarte un poquito por tus comienzos como lectora. Mm. Bueno, yo vengo de un hogar como lector. Digamos, en mi casa faltaban un montón de cosas, pero no faltaban libros. Este, Mi papá era un gran lector y éramos socios del círculo de lectores, entonces pasaba algo que era como para mí que fue como muy formativo en el sentido de que todos los meses venía una señora con una revistita abajo del brazo, nos dejaba la revistita, la mirábamos, tomaban decisiones, sobre todo los grandes. Este, y después mucho de caminar la ciudad con mi papá o con mi mamá y de entrar a librerías de usados. O sea, mi formación es más de la librería de usado y de, bueno, esta cosa que era como, como si yo te dijera, no sé, como estos clubes de lectura que hay ahora, Sí, pero analógicos, ¿no? Venía una señora y te hacía una oferta, bueno. Este, pero la verdad es que yo empecé como a leer más de adolescente, como que de chica había un vínculo con la lectura y mi casa estaba lleno de libros, pero yo soy, viste, generación 90, yo soy generación mucha tele, mucho consumo televisivo. Entonces no era tan lectora, si bien como que siempre en mi casa si estabas aburrido, viste, tenías que agarrar, como bueno, estás aburrido, agarrar un libro. Este, y bueno, hasta que a los 16 y un poco con unas lecturas, creo, como un poco más formativas en ese sentido, ¿viste? El primer Cortázar, los primeros Sonetti, como un acercamiento más a los clásicos. Bueno, nada, le empecé a encontrar como que me empecé a fascinar con eso. Bueno, después tomé la decisión de estudiar letras y en mis comienzos de estudiante de letras yo tenía una formación muy clásica, o sea, yo entré a Puan en el 2004, 2005, y por el 2004 hice el CBC, y yo creo que los primeros 3 años y medio yo no tenía real idea de lo que se estaba produciendo. Es decir, no leía poesía de los 90, no sabía, o sea, como que en algún punto era como este ratoncito de biblioteca que iba, claro. estudiaba, leía, y aparte, viste, como que vos vas a Puan y te dicen, bueno, porque hay que leer a los clásicos, porque en Tolstoy está todo, porque en Dostoyevsky está todo, porque en Flaubert está todo, entonces decís, bueno, ¿cómo voy a hacer para leer toda la Guerra y la Paz? ¿Cómo voy a hacer para leer todo Flaubert? Entonces, nada, como que siempre sentís que estás llegando tarde de alguna manera. Y, y bueno, y me recuerdo cuando fue como el primer pantallazo, el primer toque de como, ¡ah! Hay algo que se llama poesía, como poesía contemporánea, hay lecturas de poesía, y me acuerdo que fue una lectura en un espacio en Palermo en la que leía Fabián Casas. O sea, Casas ya ahí era como que ya estaba medio consagrado, pero yo no tenía Claro, realidad, como que lo contemporáneo no pasaba por vos, claro, en ese momento. claro, y ahí dije como, wow, qué genial. Y bueno, después empecé un poco a asistir como a talleres, me empezó a picar un poquito como ese bichito de la producción propia, y como empecé a descubrir y empecé como a tener más amigos como también vinculados con o revistas digitales o revistas reales que publicaban a escritores contemporáneos. Y bueno, como que entré a ese mundo y pero no pude salir nunca. Y vos hiciste con talleres, hiciste con Santiago Jacks, ¿no? Ya, Hice taller con Santiago varios años, sí, unos cuantos, unos 3, 4 años. Después hice taller también con Fede Falco. Eh, Después abandoné el mundo de los talleres porque estudié en la maestría de María Negroni, entonces, bueno, como que un poco el tiempo de los ejercicios y todo eso, un poco lo tenía vinculado como con eso, que también fue una experiencia como muy enriquecedora y bárbara. Y en los últimos 2 años, un poco con altibajos, porque bueno, el hijo, la pandemia y demás, estuve haciendo taller con Gaby Cabezón. muy bien. Bueno, y Falco también, otro gran escritor. Eh, Sí, la chica del milagro la empezaste a escribir en el 2012. sí, La chica de Milagro lo empecé a escribir en 2012. Bueno, cómo se dio Yo leí los dos libros,
me gustaron los dos, te felicito. Y hay mucho de vos puesto en cada libro. Y te quería preguntar si eso, por lo menos al principio, por eso te acostumbraste, no fue como una traba. Bueno, al principio de la escritura, viste que uno también, o sea, como hay, yo creo que hay distintos planes, ¿no? Como que hay escritores que tienen el plan de convertirse en escritores, entonces como que generan sistemas para ese fin. Y hay escritores más exploratorios. La chica del milagro empezó un poco como una exploración, o sea, una exploración de todo eso se había condensado en 35 días. Eh, y en algún punto, como yo originalmente no escribía para nadie, o sea, como eso no tenía como finalidad un libro, no tenía como finalidad una publicación, participar en un concurso, nada. En algún punto creo yo que uno en la intimidad propia y en la intimidad de los talleres se pierde un poco el pudor de todo eso, como que bueno, como que lo compartido es otra cosa y en algún punto no importa a la vida de quién pertenece, ¿no? Como que uno se siente un poco más a resguardo, incluso en la exposición. Eh, y yo creo que hay una única manera de escribir que es con libertad. Eh, Como que sobre todo en lo que se llama, no sé, los ensayos personales o la literatura del show, no, el nombre que le querramos poner, ¿no? Pero como esa literatura que tiene como cimiento la vida propia o la vida de alguien como cercano a uno, que estas vidas que uno vampiriza de alguna manera y se Igual roba para siempre, la siempre se le literatura. agrega un poco de ficción, ¿no? Eso está Yo creo claro, que pero el acto mismo de escribirlo lo convierte en otra cosa, lo convierte en un artefacto. Yo también creo que hay distintos tipos de escritura. También creo que hay que sea propio o sea ajeno, o sea, que sea propio o que sea ajeno no hace del libro como bueno o valioso o malo y no, una, no, no claro. sé, una porquería. Y que sea, o sea, como que me parece que a veces como la discusión queda en el género y se pierde como todo lo que hay detrás de ese género o cómo uno trabaja los materiales, ¿no? Como que, no sé, a mí me encanta leer la Shirley Jackson. Y la de Shirley Jackson mucha de su literatura es autobiográfica, lo que pasa es que ella lo trabaja en clave terror fantástico, entonces, bueno, no sé, como que la vida doméstica está atravesada por estos objetos que se animan o estas hermanas malditas, como que hay como todo un imaginario que después cuando vos te pones a leer los papeles más personales de Shirley Jackson, encontrás, como ella decía, tipo, bueno, vivir con 4 hijos era insoportable, así que son los demonios de tal novela, como Claro. que hay un punto en el cual, y a la vez también hay algo, a ver, como que yo creo que toda discusión siempre es interesante y es importante tenerlas y pensar juntos en ese tipo de cosas. Eh, yo no tengo dudas de que una cosa es la anécdota y otra cosa es la literatura. O sea, eso Claro. para mí es eso y la literatura es esto, el uso distintivo del lenguaje para crear un objeto estético. Digo, esto no lo digo yo, lo dijeron los formalistas rusos, se dijo a lo largo de todo el siglo XX, se insistió. El otro día Max Crespi, que es un crítico que a mí me gusta mucho cómo piensa, cómo escribe y cómo lee, tuiteó algo que, que es cierto, y él puso algo así como, que te haya pasado algo terrible no lo convierte en literatura. Y es verdad. O sea, eso que él dice, nada es en sí mismo literatura, ni vivido ni inventado. Digo, como después uno pone esa creación mental o esa experiencia, esa vivencia al servicio de la literatura, al servicio del lenguaje, al servicio también de los recursos y las herramientas de las que uno dispone, y en algún punto saca un cuento, una novela, un ensayo personal, que después será juzgado, o sea, a mí lo que me parece importante es esto, ¿no? Que sea juzgado, nada, como con la vara que uno juzga la literatura en Sabés que general, hace ¿no? unos años, entrevistando a Leo Yola, Leo me decía que él partía de algo autobiográfico, en muchos casos, y después desarrollaba la mentira, que era en realidad, Claro. bueno, adornar para que sea más. Porque también esto que decís de Crespi, bueno, la verdad que tiene razón. Hay mucha gente que por ahí te cruzás y te dice, no, mi vida es para que escribas un libro. Y por ahí no es. O sea, si escribís tal cual la vida de esa persona, por ahí no es para un libro. Ahora le vas No, sumando cosas, ¿no? Te quería preguntar, cuando vos decías que escribías para, bueno, en el taller estabas
escribiendo La chica del milagro. Y Sí. ¿en qué momento hiciste como el clic? Porque vos al principio me decías que por ahí no tenías intenciones de publicar. Bueno, ¿cuándo hiciste el clic de decir, bueno, quiero que publiquen Bueno, este libro? pasaron muchos años también, ¿no? Como el proceso de escritura de La chica del milagro fue muy largo en el sentido de esto, en los primeros textos que yo escribí en 2012, 2013, cuando estaba tan pegadita al hecho en sí, yo no te voy a decir que son una porquería, porque son textos que yo quiero mucho, pero son textos que realmente no tienen ningún valor literario. Son textos documentales, son textos en los que algunos vos podés leer el enojo, en otros la bronca, en otro el detalle. Entonces, esos primeros textos para mí fueron a posteriori, y ya con sí la idea de, bueno, o escribir un libro o pensar en una unidad de escritura, fueron como mi soporte, fueron como mi fuente en algún punto, el recuerdo de los nombres de esas enfermeras, del paso de los días todos iguales, como que hubo algo ahí donde en algún punto yo misma o sea, me di cuenta en el proceso de escritura, en el segundo proceso de escritura, por decirlo de alguna manera, ya como con un libro en mente, que yo lo que había hecho era obsesivamente registrar, como quien acumula cosas, como obsesionada por no olvidarme ningún Claro. detalle ni nada que hubiera pasado. Eh, y el libro se terminó publicando en marzo de 2017, 5 años después, como casi 5 años después del hecho en sí. Y la verdad es que no es que yo realmente lo hubiera pensado, es decir, como yo venía trabajando y también es cierto que yo cada vez que intentaba escribir sobre alguna otra cosa, esto volvía, ¿no? Esto volvía de alguna manera o de otra. Empecé sí a presentarme como más en concursos, como en un concurso en una anfibia, a publicar algo en la agenda, como bueno, a tratar de, nada, de ver qué pasaba con eso que yo escribía y cómo lo recibía un público lector. Y nada, y nació Rosa Iceberg, bueno, en una época ya prepandemia, me junté en ese momento con Marina, Tamara y Emilia, que fueron como la formación original de la editorial, en Los Galgos, un día de agosto, me acuerdo, de 2016. Y bueno, porque una amiga mía había hecho contacto y le había pasado a Emilia un texto mío, le había dicho yo que tenía una carpeta llena de papeles con cosas. Y bueno, digamos, si nos pusimos a trabajar, les mandé como el crudo, digamos, les mandé como ese texto en bruto y el trabajo que fue para mí como muy enriquecedor de La chica del milagro, además de aprender a trabajar con un editor Claro, y vuelta. y esta cosa de que te lean y te comenten y bueno, y que se dé ese diálogo y las negociaciones que uno tiene sobre esto no lo quiero sacar, se puede ir y qué sé yo, fue un poco un trabajo de collage y también un trabajo de mucha reescritura, ¿no? De reencontrarme con algunos textos y decir, che, esto es súper valioso, pero no así como está escrito. O qué bueno, mira, esto me sirve para tal cosa, ¿no? Entonces, también creo que la distancia temporal de un hecho, vamos a estar traumático, a mí me permitió trabajar un poco con más desparpajo esos materiales, que al principio se notaba que o respetaba demasiado Claro. como lo que había pasado, o estaba demasiado enojado, bueno, había como ruido, y ese ruido impedía que en algún punto la literatura naciera, o la Justo te iba a literatura preguntar, como, bueno, lo acabas de decir sin que te lo pregunte antes, pero si tomabas distancia, porque, digamos, lo que pienso siempre yo es que por ahí, si vos lo escribís ahora y querés corregirlo o tan cerca del hecho, digamos, mismo del hecho o de la escritura, por ahí no le notás muchos errores. Tomando distancia, viste que hay muchos autores que por ahí encajonan lo que escriben y vuelven 2 años después o un año. Entonces por ahí encuentran sí. otro significado, ¿no? Yo creo que sí, y también hay algo que para mí esta es la gracia de este tipo de literaturas como vitales o del yo, que es que pasa algo que esto voy a decir no es original, pues se lo robé a Lorraine Moore, pero Lorraine Moore, que siempre se enoja mucho cuando le preguntan, tipo, si es ella la protagonista de Claro. tal cuento, de tal otro, porque cuando escribe cuentos sobre chicas de 27, ella tiene 27, y cuando escribe cuentos de chicas de 32, ella tiene 32, y qué sé yo, ella en algún punto dice, bueno,
¿y qué importa si fui yo o no fui yo? Porque en algún punto la narradora de ese cuento va a tener siempre y para siempre 27 años y va a estar en ese momento determinado de su vida, mientras mi vida, yo envejezco, me pasan otras cosas, tengo otros dilemas. Y creo que eso también es algo que tiene la literatura, digo, como la Cecilia Fanti de La Chica del Milagro no tiene mucho que ver con la Cecilia Fanti, Claro. no solamente de A esta hora de la noche, por ejemplo, como pensando dos narradoras, sino tampoco con la Cecilia Fanti vital y de hoy. Pero es genial esto que Entonces, dice, porque te debe pasar mucho. Si vos escribís un texto donde la protagonista es librera, dice, sos vos, y por ahí no, es una librera que nada que ver, o sea, ¿no? Digo, esto que decís de Lorry Moore, es eso, digo, estás es también involucrada porque es tu aprender. texto, pero no es que sos vos. No, para mí es súper interesante pensarlo así. También entiendo que es un tipo de literatura que invita a que Claro, se que ser así. discuta más sobre la anécdota que está detrás del libro que del libro en sí mismo. Este, pero eso al mismo tiempo es inevitable porque uno no le puede decir digamos, a tus lectores cómo leerte. No, Y a claro, la vez creo que eso es, ese componente siento yo que es algo que permitió mucho que la literatura independiente saliera del nicho en el que estaba metido, que era un circuito pequeño de lectores, en los cuales para nosotros somos un montón, pero no somos tantos. Porque a mí, digamos, me pasó, y esto fue como para mí fue muy lindo el hecho de, no sé, recibir mensajes de gente de todos lados que había leído el libro y que, no sé, había tenido una situación parecida o no, claro. no sé, había sentido una empatía con la narradora y había sentido la necesidad de contarme, de escribirme, de como, no sé, como... Entonces, como que también digo, bueno, tampoco seamos tan pacatos, ¿no? Como manoseemos un poco la literatura. Pues si la literatura siempre es esta cosa que está ahí, que nadie alcanza y que de la que nadie habla, y si no hablamos de Aira no podemos hablar de ningún otro escritor, y si no... Entonces, como que digo, che, bueno, como digo, es un momento de muchísima producción. Un Naturalmente, en montón. un momento de muchísima producción va a haber para todos los gustos, va a haber gente que le va a gustar mucho, gente que le va a gustar poco, pero en algún punto, como que me parece que está bien esta cosa de como decir, porque en algún punto también la pregunta es como, bueno, ¿y quién queremos que nos lea? Claro. Para mí, ¿Quién querés claro, que uno te cuando escribe, lea? pero claro, por ahí no buscas un lector en particular tampoco. Y tampoco a veces es No, tan subjetivo, ¿no? Porque a una persona puede decir, no me gustó porque, no sé, literatura del sol, te puede decir, me encantó. Yo le decía, bueno, antes, fuera de cámara, que, bueno, me gustaron mucho los dos libros. El último, bueno, lo terminé de leer hace una semana, me encantó. Y además, como soy padre, te decía, en muchos aspectos uno se siente identificado en situaciones que por ahí vivió, ¿no? Y quería preguntarte, bueno, La Chica del Milagro anduvo muy bien, o sea, llegó a muchos lectores, digo, yo he visto muchas reseñas en su momento. Bueno, hace poco que ya está en la calle, de paso lo muestro, a esta hora de la noche. Y primero quería preguntarte, ¿en algún punto es como una presión sacar un segundo libro después de un libro que anduvo muy bien? mira, uno siempre quiere que a sus libros le vaya bien, obviamente, y uno siempre quiere cosechar más lectores Claro, y demás. Pero cuando salió La Chica del Milagro, que le fue muy bien, y, o sea, y esto también es genial, digo, 3 años después el libro sigue circulando y se sigue vendiendo y sigue como ganándose lectores. Em, me, Rodrigo Fresán me dijo un día como con un segundo libro nunca vas a conseguir lo que con un primero. Como tipo, relájate. El segundo libro no va a ser como el primero, ¿no? Y como que yo un poco, eso me permitió trabajar más tomar más tranquila, tiempo. Claro. porque también este es un libro más hijo de su época, más hijo de las circunstancias. Yo siempre como que hago el chiste de que fue un libro escrito a pesar de, ¿no? A pesar de la maternidad, a pesar de la falta de sueño, a pesar de la pandemia. Este, y al mismo tiempo, como que es un libro que cuando lo entregué, cuando dije, bueno, acá está y esto es lo que escribí,
me sentí muy conforme con el resultado. O sea, estaba muy contenta con eso, algo que no me pasó con la chica del milagro, porque justamente tenía un montón de miedos. Bueno, ¿qué va a decir mi papá Claro. cuando lo lea? ¿Qué va a decir mi novio de ese entonces cuando lo... Bueno, uno se va como también soltando, y creo que yo como profesionalizando y entendiendo un poco más qué es lo que hace, por qué hace lo que hace, por qué escribe lo que escribe, y por qué decide publicar lo que publica. Entonces, nada, como que la verdad es que estoy, o sea, lo estoy disfrutando más, o sea, estoy más relajada en el sentido de decir como, bueno, estoy disfrutando más, el libro y todo el libro tiene eso, porque a uno también le pasa como lector, va a haber gente que le va a gustar mucho, va a haber gente que le va a gustar poquito, y va a haber gente a la que no le va a gustar nada. Y va a haber gente que va a decir, yo ni loca lo leo, porque esto es literatura de yo, y la literatura de yo es una porquería. Va a haber de todo, y me parece que también La como que sugestión está bien, claro, que es cada parte del persona, juego, digamos, claro. ¿no? Bueno, esto, Como uno entrega algo. volviendo al principio, por ahí no querías publicar porque no tenías al principio ese objetivo. Después cuando uno publica es mostrar algo y ya queda abierto a que cada uno pueda opinar. Pero bueno, eso es parte de la vida. Eh, Y también es lo que uno hace y por qué lo haces. Digo, yo escribo porque no puedo no escribir y no puedo no leer. Es lo que hago. O sea, trabajo con libros en mi trabajo habitual porque vendo libros, recomiendo libros. Para recomendar esos libros, leo esos libros nutren mi propia escritura. En mi propia escritura yo exploro distintas aristas que me interesa explorar, o sea, lo que no me interesa o lo que, bueno, obviamente que uno siempre tiene proyectos a futuro y demás. Entonces, como que digo, bueno, también es hacerse cargo del oficio y es hacerse cargo del trabajo de uno. sí, sí, y en este caso puntual, a esta hora de la noche, ¿cuál fue la imagen disparadora? O era un tema? ¿Querías hablar de la maternidad? Mira, hubo como una confluencia de temas que me parece que están un poco como desperdigados en el libro o en los que el libro pretende como un poco hacer foco. Em, por un lado está el hecho vivo y en cuerpo de la maternidad en sí misma, muy vinculada con la pérdida de la propia madre, o sea, como que se explora un poco también el ciclo vital, ¿no? Algo que nace, algo que muere, algo que se celebra y algo que se duela, como un poco en simultáneo. Y a la vez, yo este libro, o sea, muchos de los textos que están en este libro los escribí en momentos en los cuales el tema de la mujer en el sistema capitalista, la mujer en el patriarcado, la mujer como madre, la mujer como puta, la mujer como... O sea, estaba en todos lados, ¿no? Como estaba en la agenda de los medios, estaba en la agenda política, digo, mientras yo escribía este libro y mientras yo, digamos, quedaba embarazada de mi hijo, se estaba debatiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, como que hubo una serie de interpelaciones y de formas que, que a mí me parecía que le daban una dimensión también a lo que yo estoy pensando. Porque en algún punto yo escribo también sobre lo que estoy pensando en ese momento, ¿no? Sobre todo en este libro, que me parece que este es un libro como que conversa un poco más que el otro. El otro es un libro que cuenta, te Claro, cuenta una historia. Este siento yo que es un libro que por los temas que aborda es un libro que intenta meterse en una conversación o generar cierta conversación, y es un libro que escribiéndolo de repente empezó a viajar al pasado, porque la dimensión pasado, la dimensión infancia, no estaba tan presente en un primer borrador, era como más vaga toda esa parte. Y en un momento apareció y bueno, no me soltó. Entonces, bueno, también apareció esa dimensión este, de temas, pero bueno, hay un poco eso, ¿no? Como qué es lo que pasa con lo que se escribe. Yo, justo cuando salió el libro, con Marina, digamos, me sugirió que escribiera un texto sobre lo que había sido el proceso. Y yo como que contaba eso, como el primer texto que yo escribí, me acuerdo muy puntualmente, es un texto que se llama Pedro no se duerme, y que originalmente era el título del libro, ¿no? El libro durante mucho tiempo, cuando fue borrador, se llamó Pedro no se duerme por ah, ese bueno el nombre. texto. Eh,
Y efectivamente, como que pensándolo, yo decía, bueno, yo digo que Pedro no se duerme, pero en realidad cuando yo me siento a escribir este texto, mi hijo ya está dormido, ¿no? Entonces, como Claro. que en esa distancia también nace la literatura, ¿no? En ese hecho de narrar algo en presente que no pertenece a esa dimensión, uno está poniendo, o sea, está convirtiendo esa vivencia en experiencia y está como un poco permitiendo que la literatura se meta en esos resquicios, en esos huequitos. Entonces ahí, digamos, ese fue el primer texto y ese también fue un texto que me hizo dar cuenta de que yo quería escribir sobre esto. Digamos, yo tenía otro proyecto que estaba escribiendo también y, y nada, como que me di cuenta a partir de la escritura de ese texto y cómo también se metían mis propias lecturas sobre maternidad de distintas escritoras, que aparte también hubo muchas publicaciones, ¿no? Es un tema que Nudo estuvo también materno, como ¿no? muy Fue una de las presente en la... lecturas. Bueno, el nudo materno es como una lectura para mí obligada, es como una suerte de Biblia, ¿no? Hay algo poderosísimo en la narrativa del azar, hay algo muy adelantado a su tiempo este, en ese tipo de narrativas. Entonces, bueno, se empezó a armar un diálogo en ese tiempo suspendido, que es el puerperio, donde, bueno, digo, como estamos flotando acá, exploremos. Después de escribir ese texto de, bueno, Pedro no se duerme, ¿no? Que igual estaba dormido, bueno, ¿cómo fue la estructura? O sea, ¿empezaste digamos, a armar como una especie, por decir una manera, escaleta de los capítulos o ibas escribiendo a medida que iban pasando algunas situaciones? No, yo no trabajo con escaleta, pero no trabajo con escaleta porque no la respeto, porque Claro, como que sí, lo que tengo mucho, o lo que me dio mucho la maternidad fue como escribir con la mente, ¿no? Como hacer unas anotaciones mentales, ¿no? Y después volcarlas. Entonces, yo trabajo como mucho a partir de ideas, o de cosas como puntuales o escenas puntuales. Y a partir de ahí trabajo el texto y a partir de ahí también me doy cuenta si hay como una piola de la cual tirar o no. A veces vos decís tipo, no, esto genial, le voy a meter y no hay, o sea, pero porque no hay nada, porque uno narrativamente, no sé, no consigue nada en eso. Entonces, bueno, hubo también como muchos de esos intentos, porque también había que tomar una decisión. La maternidad en sí misma es inabordable. claro. Entonces, y también decir, bueno, qué armas decido tomar o qué batallas decido dar o qué conversaciones tengo. Hay bueno, varios capítulos muy interesantes y también muy crudos, no en la parte de crudos, pero, por ejemplo, interesante cuando hacen el primer viaje a Punta del Este, o sea, el primer viaje con el nene, ¿no? Y, y vos tenés que armar esto que te dan rotos a Practicuna, creo que es. Bueno, esas situaciones, digamos, no dejo de sentirme identificado con ese tipo de cosas, ¿no? Que son los primeros viajes con un chico. Sí. Bueno, ¿tuviste algunas evoluciones de esas situaciones? ¿De evoluciones de la Con historia? esto, ¿no? Como, mira, obviamente que tengo muchas madres y cerca que lo han leído y que, bueno, o sea, han sentido como, nada, también ese fueguito en el pecho, ¿no? Esa cosa de decir, Claro. bueno, la literatura tiende también a eso, ¿no? Uno pinta su aldea para pintar el mundo, y mi aldea en ese momento era como la maternidad y el descubrir también un mundo a partir de los ojos o de las imposibilidades, digo, como Y entender a los hay padres también, mucho, ¿no? hay mucho, viste, como todo el mundo te dice que en algún momento el chico se te va a caer de la cama, tipo, te lo dicen el día uno, o sea, no hay chance. El tema es, bueno, cómo, cuándo. Y también el libro, bueno, vos recién mencionaste Punta del Este, pero no es Punta del Este, es como, es Uruguay, pero es Colonia, vamos a Sí, decirlo como en la vida sí, real, ¿no? sí. Pero no importa porque no lo menciona el libro, ¿no? El Claro, libro como Uruguay, que sí, lo sí. deja ahí, pero a mí también me interesa, y eso en el libro está, o por lo menos yo pretendí que estuviera diseminado en distintas partes,
que es también, digo, como muchas veces cuando hablamos de maternidad, nos olvidamos de hablar de la cuestión socioeconómica o sociocultural y cómo no es lo mismo criar en determinados ambientes que en otros. Y que hacernos los tontos con eso, todos, como sociedad, las madres como madres, exigiéndoles a otras madres que hagan lo que una hace, o qué sé yo, es un poco dañino, ¿no? Entonces, el libro también intenta dar cuenta de eso. Una de las críticas que yo recibí de mi libro anterior era de un lector, porque uno también como que después empieza a entender dónde buscar o a saber como dónde está como más la crítica. Y en La chica del milagro había alguien que en Goodreads había escrito que el libro no le había parecido malo, pero que le hubiera parecido mucho más interesante si la narradora, en lugar de estar en una clínica de Barrio Norte, atendida como una, vamos a decir, una princesa rota, pero una princesa, hubiera estado en un hospital del conurbano con que era una posibilidad. Si yo hubiera creado de eso, no sé, una novela de terror, por decirlo de alguna manera, o una novela que denuncie el sistema de salud y yo, no sé, dijera, bueno, yo quiero explorar este Sí, sí, va por otro tema, lado, qué claro. es lo mal que funciona el sistema de salud y no sé qué. Y en algún punto, como que eso no era la prioridad del libro, pero ahí hubo algo que tenía que ver, y que también, obviamente, que tenía que ver con el final feliz, no solamente de la novela, sino en este caso también de mi vida, que es, probablemente, si yo no hubiera tenido los cuidados y la atención que tuve, porque tenía Claro. una prepaga que me cubría determinado tratamiento, no estaría en esta situación como tan suelta de cuerpo, escribiendo esto, yendo de acá, yendo para acá. Y con la maternidad creo que el tema se complejiza, porque no es lo mismo si vos tenés que mirar el precio de los pañales, o si tenés que ver qué leche comprás, o si no tenés ayuda en tu casa, digo ayuda en el sentido de tipo, no solamente tu marido y los abuelos, sino también alguien que críe con vos, o que venga 2 horas a jugar con tu hijo a la tarde para que vos puedas desarrollar tu actividad o lo que sea. Entonces, como que y esto también después de mucha lectura, yo al principio de este año conversé con Esther Vivas, que es la autora de Mamá Desobediente, y ella tiene ese libro súper lúcido, ¿no? Como para pensar la condición de clase y cómo la clase atraviesa la maternidad y cómo algunas cosas que no deberían ser privilegios por cómo funciona el mundo lo terminan siendo. Entonces, bueno, el libro también un poco explora esa dimensión, obviamente desde una mirada como súper subjetiva, que es la de la narradora, pero esa dimensión está presente, eh, está presente desde, obviamente, ¿no? Como lo que realmente vale la pena, que son las contradicciones que uno mismo tiene con este tipo de cosas. Hay una frase de la narradora cuando se le cae Pedro, que me pareció, bueno, muy graciosa, no me acuerdo exactamente la frase, tengo el libro, tendría que buscarlo, pero que le dice, bueno, suerte que se me cayó a mí, básicamente, ¿no? Que no se te cayó a vos. Y me pareció genial eso, porque digo, por ahí al revés, bueno, Imagínate causal de divorcio. claro, claro, ¿Cómo se te va a caer? ¿Qué claro. estabas haciendo? Por eso Estabas me pareció mirando muy el gracioso, teléfono. porque, Digo, claro, y ahí no, es el momento en el que eso se podría convertir en un stand-up, en un sketch, claro. ¿entendés? Como tipo porque la novela también en definitiva, y eso pasa con mucha literatura, es como, bueno, uno explora ciertos lugares comunes o ciertos lugares muy transitados. Bueno, hay capítulos que Eh, pueden ir para un stand-up, no, no porque sea gracioso, pero digo, que dan situaciones muy unipersonal, por ejemplo. bueno, Bueno, claro, no sé si claro, Coco por ahí aparece en algún momento, te ves adaptando no, a teatro. pero digo, y también existe, digo, como también es eso, como cuando uno se convierte en madre, y a mí me pasó antes por la librería, pero vos ves que el arco narrativo de los sobre crianza o maternidad van desde un libro de Ingrid y Paula Rodríguez, escrito en clave humorística, que se llama Auxilio, somos padres, y que es como una guía urgente para padres primerizos, y te dicen todo lo que va a pasar, con dibujos, con chistes, como súper ácido y al mismo tiempo como muy empático. Después tenés libros súper científicos que te dicen, bueno, en la semana 1 el embrión es de tal Claro, manera, y esto vas sé, avanzando con el formal. libro. Claro. Después tenés libros que te hacen sentir peor por tomar un vaso de Coca-Cola. Después digo, como como en los libros, en la vida también, ¿no? Como hay ahí como un mundo que para mí está súper, súper, súper explorado, como no es novedad. Pero quizás lo que empieza a ser novedad es
que esas madres que somos escritoras y que somos otras cosas también, porque somos cocineras, somos niñeras, somos libreras en mi caso, qué sé En tu yo. caso. Además escribimos y reclamamos un lugar dentro de ese mundo que es la literatura. Digo, como se ve eso también en algún punto, ¿no? Como en la emergencia de no solamente nuevas narradoras, que no importa si abordan o no el tema de la maternidad, pero digo, como hay una ebullición Hay un montón, sí. No, 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 muy interesante lo que están donde el publicando. mercado editorial le está prestando atención y la dimensión de la maternidad o de lo doméstico está como muy vinculado. Y está muy vinculado incluso como desde la escritura, ¿no? Como que se tejen en muchas de las nuevas narrativas esos universos y esas complejidades. Y hay muchas autoras de gran nivel que están publicando ahora y muchas editoriales que están apostando, ¿no? Eso está buenísimo. Ceci, queda muy poco tiempo. Me gustaría si podés leer un fragmento, ¿puede ser? Dale, sí, de una. De una. Voy a leer un fragmento que se llama No me la banqué. Y tiene un epígrafe que jamás pensé que iba a usar en mi libro, porque yo te hablaba de Rayuela y de Cortázar como un escritor de la adolescencia y como muy... Bueno, y acá, como de repente escribiendo este libro, apareció esa lectura, ese capítulo, ¿no? El epígrafe es de la carta de la amada Rocamadour, y dice, pero ellos, que todo lo entienden tan bien, no te pueden entender a ti y a mí. No entienden que yo no puedo tenerte conmigo, darte de comer y cambiarte los pañales, hacerte dormir o jugar. No entienden y en realidad no les importa. Y a mí, ¿qué tanto me importa? Solamente sé que no puedo tenerte conmigo, que es malo para los dos, que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio, quién sabe hasta cuándo, ayudándolo a buscar lo que él busca y que también buscarás, Rocamadour, porque serás un hombre y también buscarás como un gran tonto. Y el texto dice así. Pelo mandarinas al sol. Primero le saco la cáscara y después me esmero con el ollejo. Pedro está sentado al lado mío, espera hasta donde su ansiedad se lo permite y me saca el gajo de la mano. Lo tritura con sus únicos 4 dientes y el jugo chorrea por el cuello hasta la remera. Me preocupa menos la mancha que el pegote. Estamos en la terraza de la vecina porque no podemos salir a la calle. La vecina nos ofrece su terraza por las tardes, cuando todavía el sol está alto y nosotros subimos con alguna fruta y algún juguete. Pedro se divierte sobre todo con la arena de sus macetas, así que mientras avanza va quedando un reguero incómodo que recuerda al verano. La vecina tiene una gata y Pedro la persigue. La gata lo busca y después huye y se esconde entre las plantas. El bebé se distrae y pide más mandarina o más arena. Come cualquiera de las dos con el mismo interés. Cuando lo veo entretenerse, miro mi teléfono e intento responder algún mail laboral o devolver algún llamado que prometió ser breve. Subo con Pedro a la terraza de la vecina también para que mi marido pueda trabajar sin interrupciones, para que algo de su tiempo quede sin interrumpir en esta época de estar los tres juntos en la casa sin descanso. Nadie pregunta por mi tiempo y hay semanas en las que no lo reclamo. Lo acomodo a Pedro debajo de un brazo, en su sillita, en el piso con 4 chiches, me dejo reclamar y gruñir y gritar por mi hijo. Hago las cosas mientras tanto. Nunca no respondo a sus exigencias, no le pongo límites. Me parece incierto cuándo empezar a hacerlo. A veces quiero decirle que no, pero me invade la risa. Cuando eso pasa me acuerdo de No, el cuento de Marta Altés, que tiene como protagonista a un perrito encantador que cree que como todo lo que le dicen sus dueños es no, ese es un nombre y se pregunta entonces por qué su chapita dice Rufus. Algunas veces en la librería los clientes me decían que el cuento les parecía sumamente cruel y no se dejaban convencer de que en realidad era una comedia de enredos. En lugar de gritar no, gritó tierra, chajarí, che, Navidad, y Pedro se ríe lo mismo. Lo acomodo entre una manguera y una planta para ganarme 10 minutos y revisar temas pendientes. Tengo facturas que pagar, 2 reclamos de cosas que sé que hice y debo buscar para reenviar. Tengo una notificación de la prepaga y el mail de un amigo que anuncia que acaba de separarse. Asunto es complicado. Lo abro y escaneo el texto buscando palabras clave. Pedro está entretenido, así que calculo que voy a poder leer el mail aunque no llegue a responderlo. Me detengo en una frase que resumiría todos los motivos de su separación. No me la banqué. Sigo leyendo. No se la bancó. El bebé es chiquito y llora todo el tiempo. Su tiempo ya no es suyo. Su pareja tampoco. No sabe qué hacer y entonces hace todo mal. No se la banca y se muda a otra casa, solo. Ya nadie llora por las noches, duerme de corrido y logra trabajar con la cabeza despejada hasta que visita a su hijo el tiempo que le corresponde.
ese tiempo, dice, ahora entiende que es mágico. No sabe qué le pasó, lo lamenta y no lo puede evitar. Muy bueno, ¿Sigo? muy bueno. No, no, está bien ahí porque creo Ah, que en cualquier momento se corta. No quiero que se corte y no te puedo saludar. Pero me encantó, la verdad, es buenísimo. Y Ceci, para finalizar, bueno, primero agradecerte mucho, pero si querés una línea, aunque sea de césped de la librería, ¿cómo viene eso? Que ahora están en otro local. ¿Cómo es esa experiencia? bueno, bien, estamos haciendo reconocimiento de terreno en este momento, estamos adaptándonos a la nueva casa, estamos muy contentos, bueno, nada, poniéndonos a tiro también con todo, ¿no? Porque fue un parate y con mucho movimiento y el círculo siguió y siguieron haciendo novedades, se siguieron publicando libros, así que estamos como un poquito atrasados, pero estamos, nada, estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque esto fue gracias a tipo, la comunidad de lectores, a la comunidad del barrio y bueno, a las editoriales que también en definitiva confiaron en un espacio como Céspedes con su identidad y con su idea de literatura y de libros y bueno, acá estamos todos en realidad. Es como mérito de toda la industria un poco. No, buenísimo. Además, bueno, para fin de año empezaron a aparecer las editoriales con muchas novedades de golpe. Bueno, imagino lo que deben estar corriendo. Ceci, mil gracias por esta Sí. charla. Me encantó hablar No, con por vos. favor, Un a verdadero vos. placer. Te mando un beso Realmente sí, grande. muchas gracias por la invitación, la pasé bárbaro. Yo también, la Un verdad, un placer. beso, Nunca un habíamos beso, hablado y gracias a todos por escuchar y por mirar. chao, chao. Chao, Ceci.